Cedo entonces el uso de la palabra a los representantes de la Asociación Bancaria. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Nosotros hemos presentado la acción de inconstitucionalidad y se atacaron varios artículos por inconstitucionales. Y los podríamos agrupar en tres factores o en tres grupos, tomando en consideración a los sujetos, digamos, más directamente afectados por la norma que hemos cuestionado. En primer lugar, nosotros planteamos la inconstitucionalidad por afectar al empleador, que es el Banco Provincia. La ley, en su capítulo 1, en el título 3, trata los recursos del sistema y dentro de ellos la contribución del banco, que se establece en tres incisos distintos del artículo 11, y en algunos casos es bastante contradictorio. Los incisos del artículo 11 establecen la contribución patronal del 16% en el inciso B, y los otros dos asignan las utilidades del banco en la cantidad suficiente para solventar la atención de los beneficios que debe brindar la caja, esto es en el inciso J. Y luego dispone, en el inciso K, asignar la suma que el banco destine anualmente a la caja de sus utilidades líquidas como una facultad de su directorio. Es una verdadera contradicción normativa, obligación de cubrir el déficit y facultad de destinar utilidades líquidas que seguramente pondrán en dudas a la autoridad monetaria a cargo de la superintendencia de bancos. Creo que el banco inclusive hoy tiene observaciones muy severas respecto a su situación a partir de la disposición de estas utilidades y los números y las relaciones técnicas que tiene el Banco Central. Y para terminar de complicar el análisis se agregó un artículo especial, que es el artículo 12, que dispone que si hubiera déficit, que el banco deberá efectuar una contribución adicional del 7% sobre las remuneraciones. Ahora, contribución adicional obligatoria del 7%, que sumada al 16%, asciende definitivamente al 23%, más una parte de las utilidades, así lo resuelve el directorio. Pero, y aquí lo más grave, el nuevo inciso, el J, que vuelve a referirse a las utilidades líquidas del banco. Aquí ya incorporándolas como un recurso permanente de aportación obligatoria y en la cantidad que sea necesaria para asegurar el pago de los beneficios. Esto colisiona directamente con el artículo 40 de la Constitución Provincial, ya que la caja constituye dentro del sistema previsional un subsistema previsional que integra el sistema de la seguridad social del Estado provincial y que el Estado provincial debe hacer funcionar, preservar, mejorar y garantizar. Y lo más grave aún, se vulnera también el artículo 50 de la Constitución. El legislador no puede crear un mecanismo de disposición ilimitada de los recursos del banco, como lo hace en esta ley que estamos atacando. Esto porque le es vedado por el artículo 50 de la Constitución Provincial, que prohíbe disponer del capital del Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires. La disminución de ese patrimonio neto y la descapitalización conducen inexorablemente a entrar en colisión con las exigencias del Banco Central y los parámetros que el Banco Central fija para que una entidad bancaria pueda seguir operando y afecta todas sus relaciones técnicas. Entonces, el primer factor que nosotros entendemos que incurren dentro de esta normativa en determinados vicios que son acusados por nuestra parte de inconstitucionales tiene que ver con el banco. El segundo factor o grupo que afecta principalmente a los trabajadores en actividad y sus derechos en expectativa. Los trabajadores resultan perjudicados por la Ley 15.008 en virtud de las modificaciones introducidas a varios preceptos que en todos los casos están manifiestamente reñidos con el marco constitucional. Edad mínima, por ejemplo, el aumentar la edad mínima superando las edades actuales establecidas en el régimen general para trabajadores y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, gestionado por el ANSES, establece de por sí una discriminación en desmedro de los empleados del banco, ya que el régimen nacional que se aplica a la inmensa mayoría de los beneficiarios existentes está regulado por la Ley 24/41 y dispone que serán acreedores o beneficiarios que integran la jubilación ordinaria los hombres que tengan 65 años de edad y las mujeres que tengan hasta 60, en ambos casos acreditando los 30 años de servicio. Luego se configura un claro supuesto de discriminación, afecta lo dispuesto por los artículos 11, 39, 40 de la Constitución Provincial.
porque establece una prohibición de acumular prestaciones. La ley con este precepto innova en cuanto a la posibilidad de que un trabajador acumule 2 prestaciones. Parece obvio que se refiere a la hipótesis de una pareja cuyos 2 integrantes fueran o hubieran sido empleados del banco. Uno de ellos fallezca y el que queda vivo esté en condiciones de jubilarse. En tal supuesto, este tendría derecho a percibir su jubilación y la pensión original de la muerte del cónyuge o compañero de vida le está vedado. Determinación del haber. Se establece que el haber mensual inicial de la jubilación será equivalente al 70% de promedio actualizado, reduciendo drásticamente el inicial, en tanto lo disminuye del 82% al 70%, y sustituye como referencia y base de cálculo el sueldo correspondiente al mayor cargo desempeñado durante al menos 5 años. Sin duda existe un sector de doctrina y jurisprudencia desentendido de las cláusulas constitucionales, lo que ha conducido a veces a relativizar el concepto de derecho adquirido hasta convertirlo en poco menos que meramente aparente y lo mismo en mucha mayor medida respecto de estos derechos en vía de consolidación y a los que en las propias leyes anteriores, la 11.322 y la 13.364, los legisladores le habían otorgado carácter de derecho jerarquizado. Bueno, el otro punto que nosotros queremos hacer notar sobre estas circunstancias, que aquí se trata de un régimen jubilatorio especial, con aportes personales y contribuciones de su único empleador, verdaderamente muy superiores a los del régimen general del IPS. En lo que concierne a los trabajadores, la existencia de estas condiciones particulares imprime un valor distinto a la relación establecida y obligada a reconocer la presencia de una vinculación permanente. No es posible admitir que el derecho en cierne una expectativa sustentada en el mayor esfuerzo contributivo no signifique nada y que todo pueda ser modificado de raíz. Y mucho menos, naturalmente, cuando se han efectuado aportes especiales muy superiores al común, que al desaparecer las condiciones particulares beneficiosas que tenían, se transformaría en una suerte de enriquecimiento sin causa a favor de la Caja o del Estado. Los trabajadores del Banco Provincia han aportado en distintos momentos y circunstancias entre el 14 y el 19%. En tanto, los demás empleados públicos de la provincia nunca aportaron más del 14% y los aportantes del ANSES solo el 11%. Los trabajadores del Banco Provincia además han aportado el 100% de su primer sueldo y a lo largo de toda su trayectoria laboral el 100% del primer mes de cada aumento general recibido y el 100% del primer mes de cada aumento individual recibido, ya fuera por ascenso o recategorizaciones, y que además en pasividad sigue aportando el 10,82% de su haber, mientras los demás trabajadores, incluidos en el sistema del ANSES o en el IPS, no aportan este tipo de prestaciones que ha aportado el trabajador. Y el tercer punto, sector afectado, para nosotros tiene que ver claramente por afectar los derechos adquiridos de los beneficiarios jubilados y pensionados de la Caja. Se cambió el mecanismo de movilidad, se dispuso con la 15.008 reemplazar el mecanismo vigente desde la creación de la Caja, que fue en el año 25, y sus posteriores reformas mediante distintas leyes, que había vinculado el haber de pasividad con las variaciones salariales de los trabajadores en actividad, estableciendo que las prestaciones serán actualizadas conforme a la variación del índice de movilidad establecido en la Ley Nacional 26.417, modificada por la Ley 27.426, que se aplica en el régimen previsional público y que gestiona el ANSES cada 3 meses o ahora en discusión si es cada 6 con la nueva fórmula que se está proponiendo. Y agrega que el mecanismo de movilidad precedente será de aplicación a los actuales beneficiarios a partir de la vigencia de la presente ley. En definitiva, modificaron trimestralmente conforme a la variación que resulte de aplicar un coeficiente determinado que tiene un componente 70% de inflación y un 30% del RIPTE, con un desfasaje temporal inicial de 6 meses que el propio gobierno nacional ha reconocido como perjudicial y ha pretendido compensar con un pequeño bono adicional cuando salió la sanción de esta ley. El régimen del Banco de la Provincia de Buenos Aires había establecido desde hace muy largo tiempo la preservación de una relación constante con el sueldo que se percibía en actividad, dado que el haber inicial es el 82% de este sueldo. El régimen del Banco de la Provincia también había establecido desde hace muy largo tiempo la preservación de una relación constante con el sueldo que se percibía en actividad. Y debe recordarse aquí que el principio de retroactividad de la ley surge de la ley civil y por lo tanto carece de rango constitucional. Sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, hay una norma implícita según la cual el principio de irretroactividad alcanza nivel constitucional cuando la aplicación de una ley posterior conduce a privar a alguien de un derecho incorporado a su patrimonio, es decir, un derecho adquirido,
y en tal situación el principio de no retroactividad se confunde con la garantía de inviolabilidad de la propiedad consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y finalmente, ante la suspensión de la aplicación del índice de la Ley 26417, modificada por la Ley 27426, dispuesta por la Ley Nacional 27541 en diciembre de 2019, suspensión solo efectivizada para los regímenes a los que enumera taxativamente esa ley. La Caja, en lugar de continuar aplicando ese mecanismo, en tanto el gobierno provincial no dispusiera adherir a esa suspensión, aplica sin ningún fundamento jurídico alguno la movilidad que por decreto ha dispuesto el Poder Ejecutivo Nacional. Yo concluyo mi exposición en representación de la legitimación que tiene la asociación bancaria haciendo una serie de consultas, y es cuál sería el motivo por el que aporte más un trabajador activo si se va a jubilar con las mismas fórmulas que el trabajador que aporta a la Caja Nacional, que aporta mucho menos. ¿Cuál sería el motivo por el que el jubilado aporte más que lo que aporta un jubilado nacional si va a tener las mismas prerrogativas a la hora de la liquidación de su haber jubilatorio? ¿Cuál sería el motivo por el que una trabajadora, mujer, aporte con carácter obligatorio hasta los 65 años si una aportante del sistema nacional obtiene su misma jubilación aportando menos y se jubila a los 60 años? Esta ley, que reconozco que le cae como, perdonando la vulgaridad, como peludo de regalo a este gobierno porque no ha sido sancionada bajo la gestión del gobernador Kicillof, sino bajo la gestión del gobierno de Vidal, esta ley no solo tiene en varios de sus artículos vicio de nulidad, sino que además carece de cualquier sentido racional porque no hay explicación a las tres preguntas que acabo de enumerar. Por ello creo necesario que tiene que haber decisiones al respecto, ya sean políticas para encontrar un camino de solución definitivo que preserve un sistema previsional sustentable y que cuide los derechos de los jubilados y trabajadores, o tienen que haber y existir remedios judiciales que corrijan la irracionalidad de una ley que solo trajo problemas para todos. Lo digo porque en el medio quienes esperan principalmente que exista justicia son los jubilados, que por su edad, todos sabemos, no tienen mucho tiempo para esperar. Muchísimas gracias. De parte de la Asociación Bancaria encuentran y encontrarán la mejor vocación de diálogo para encontrar soluciones que signifique mantener los derechos de los jubilados y los trabajadores y hacer sustentable el sistema previsional. Han sido claros los conceptos del presidente del banco cuando explícitamente dijo que impacten las relaciones técnicas de la institución y que la previsión requerida por el Banco Central es de 120.000 millones de pesos. Un número parecido, 118.000 creo que dijo el presidente. Está claro que si de concretarse esa previsión que tiene que hacer el banco, estaríamos hablando de la propia existencia del banco. Entonces, no tendríamos empleador, no tendríamos trabajadores y la provincia no tendría banco. Y también me gustaría hacer una observación porque se habló del criterio de razonabilidad, lo planteó el fiscal de Estado, sustentado en un informe que presentó las autoridades de la Caja del Banco Provincia, donde determinaban que la aplicación del índice efectuado por el ANSES terminaba siendo superior a la actualización de la fórmula anterior, que era por la paritaria bancaria. Si ha sido mayor y esto fuera así, no habría ningún inconveniente a volver al régimen anterior, precisamente porque este le sale más caro. Entonces me parece que en los números falta otro tipo de actualización, me parece que le están faltando datos. Ese criterio de razonabilidad, se caería por sí, habría que volver al anterior si esto es más caro, me parece, porque inclusive se está vulnerando ese espíritu que querían de equilibrar el déficit. Pero contestando puntualmente, decirle que sí, la Asociación Bancaria está dispuesta a integrar esa mesa de diálogo y por supuesto la mesa técnica que se haría para buscar soluciones, lo único que pedimos es que tenga cierta inmediatez y rápida resolución, porque como expliqué, son jubilados y los jubilados no tienen mucho tiempo para esperar.